Una de la tarde, 15 minutos. Gracias por permanecer junto a nosotros y mucha atención que falleció el hombre que fue apuñalado ayer en el área de Bristol. Informamos este hecho de manera oportuna para que evitaran la zona ya que estaba acordonada y podían inclusive generarse altercados. La Policía Metropolitana dijo que los agentes fueron llamados para recibir informes de este apuñalamiento en Cold Harbor Lane, esto es en Bristol, hacia las 4 de la tarde y 44 minutos. Los agentes encontraron a un hombre de 22 años con una herida de arma blanca. Murió en el lugar, esto a pesar de los esfuerzos de la policía y los paramédicos, según la Met. Los detectives han iniciado una investigación por asesinato y nadie ha sido arrestado de momento, agregó la fuerza policial. Y a la 1 de la tarde, 16 minutos, vamos a conocer un resumen de los hechos más importantes que a esta hora registran las agencias con relación a las noticias del Reino Unido. Las huelgas previstas en el metro de Londres han sido canceladas tras progresos significativos en las conversaciones sobre empleos y condiciones laborales. Unos 3.000 miembros del Sindicato de Ferrocarriles Marítimos y de Transporte RMT debían declararse en huelga el miércoles y este viernes. El sindicato está en disputa con Transport for London por el cierre de 600 puestos de trabajo. Los recortes son parte de un programa de ahorro requerido por el acuerdo de financiación gubernamental de 1.200 millones de libras esterlinas acordado en agosto de 2022. Los ingresos están garantizados hasta el 2024, pero Transport for London tiene que buscar unos ahorros de unos 230 millones de libras esterlinas. Un portavoz de RMT afirmó que tras conversaciones con el Servicio de Conciliación ACAS, había logrado salvar puestos de trabajo, evitar cambios perjudiciales en las listas y garantizar la protección de los ingresos en caso de cambios de clasificación. El sindicato en un comunicado añadió que el progreso significa que se han resuelto elementos clave, aunque aún quedan negociaciones más amplias por realizar en el conflicto sobre el empleo, las pensiones y los acuerdos laborales. Suella Braverman criticó hoy las leyes criminales de derechos humanos y advirtió que estaban arruinando los esfuerzos para detener la inmigración ilegal. En un discurso en la conferencia de su partido que encendió las toldas conservadoras, la ministra del Interior prometió frenar el huracán de la migración global. Ella admitió: fuimos demasiado lentos para reconocer la magnitud del problema y demasiado escrupulosos a la hora de ser tildados de racistas para poner orden en el caos. Everyone knows what Labour will do on migration. Labour will do what Labour always does: open our borders. At heart, Labour doesn't believe that we have the right to keep people out. Sure, they may mouth a bit of occasional rhetoric about controlling our borders, but that's not what the Labour Party has ever done in government. And it's not just negligence or incompetence, although you can be guaranteed of plenty of that if Labour wins. It's actually deliberate. The biggest reason why Conservative governments have struggled to get illegal migration under control is because Labour governments passed laws that inhibit effective action. Braverman culpó a las leyes impuestas durante el último gobierno de Blair por crear normas que todavía hoy inhiben a los ministros. Sostuvo: nuestro país se ha visto enredado en una densa red de reglas internacionales que fueron diseñadas para otra época. Y es el Partido Laborista el que aceleró su impacto al aprobar la mal llamada Ley de Derechos Humanos. Me sorprende que no la llamaran Ley de Derechos Penales. Los activistas conservadores levantaron el techo cuando Braverman prometió hacer lo que sea necesario para detener la avalancha de inmigrantes ilegales. Apuntó a la Ley de Derechos Humanos de 1998, promulgada para incorporar el derecho europeo en Gran Bretaña. Sostuvo que la legislación aún frustra los esfuerzos para expulsar a los delincuentes extranjeros e incluso confiscar los teléfonos de los que llegan en pequeñas embarcaciones. El asesor independiente de migración del gobierno británico recomendó el martes abolir una de las principales rutas para que las empresas contraten trabajadores migrantes en sectores donde hay una grave escasez de personal. El Comité Asesor de Migración, que recibió el encargo de realizar una revisión de la lista de ocupaciones de escasez, dijo que facilitar la contratación de trabajadores de bajos salarios aumentaba el riesgo de explotación.
los grupos de presión empresarial han pedido previamente al gobierno que amplíe el número de ocupaciones en la lista, esto para ayudar a las empresas que enfrentan problemas importantes al reclutar personal después del Brexit. Pero el comité también dijo que los inmigrantes de bajos salarios tenían más probabilidades de resultar en un costo fiscal neto para Gran Bretaña, y las altas cargas administrativas del esquema lo hicieron antieconómico para muchas empresas. Los empleadores pueden contratar trabajadores migrantes al 80% de la tasa de trabajo habitual en Gran Bretaña para ocupaciones en la lista, que incluyen roles como albañiles y trabajadores de cuidado. Ser una ocupación de escasez puede permitir a los empleadores eludir el umbral general del salario mínimo para una visa de trabajador calificado de 26.200 libras esterlinas, lo que significa que los sectores con una tasa actual por debajo de ese nivel se beneficiaron particularmente de estar en la lista, según el comité asesor. El ministro de Finanzas británico Jeremy Hunt dijo el martes que le encantaría bajar los impuestos en el periodo previo a las elecciones nacionales previstas para el próximo año, pero agregó que cualquier recorte de impuestos en este momento sería inflacionario. Hunt dijo que reducir los impuestos en un evento fiscal en noviembre no sería posible, incluso si el gobierno cumpliera con el objetivo de reducir a la mitad la inflación este año. Obviamente, en el periodo previo a una elección me encantaría hacer un recorte de impuestos que la gente común sintiera, dijo Hunt en una reunión en la conferencia anual del gobernante Partido Conservador en Manchester. Por el momento no estamos en condiciones de tener esa discusión porque cualquier recorte de impuestos sería inflacionario. Y es que Gran Bretaña tuvo la tasa anual más alta de inflación de precios al consumidor entre las principales economías avanzadas, con un 6,7% en agosto. Sería absolutamente una locura darle dinero a la gente con un recorte de impuestos en una mano y luego ver que todo ese dinero se la lleva la inflación que vuelve a subir, dijo Hunt. Hunt ha resistido la presión de los legisladores conservadores para reducir los impuestos este año, aunque dijo que su primera prioridad, cuando fuera posible, serían los recortes de impuestos a las empresas, como lo defendió la ex primera ministra Liz Truss.